cargas el ego, te lo cargas todo. ¿Por qué? Porque siendo este yo soy, el yo observador, proyecta, produce, según la física cuántica, el mundo observado, el tú proyectado, observado, percibido, contemplado y, como no, disfrutado. Entonces, tenemos que el yo comienza a jugar con este tú proyectado y empieza a crear a su propia imagen y semejanza y empieza a explorar los distintos polos y las distintas combinaciones que puede hacer. De aquí que crease espíritu y materia. Y luego, como no, empezó a jugar con las distintas combinaciones de ambos, lo que ha ido desarrollando todos los seres, todas las culturas, todas las civilizaciones, moléculas, plantas, animales, humanos, etcétera, etcétera, creándose así también la ilusión del espacio y del tiempo. Y fijaros que todo esto sucede en el eterno presente de la física cuántica, todo esto sucede a la vez, aquí y ahora mismo. Esto es una forma de comprender la vida diferente, interesante, que nos da y que nos abre, como veréis ahora mismo, muchísimas posibilidades, una libertad de movimiento impresionante, de la que surge precisamente la alegría del ser. Por eso decimos que la armonía, el amor, está en la base del ser, de la existencia misma. Sé que me he puesto un poco místico, pero si no comprendéis que sois vosotros, o mejor dicho, si no partimos de la premisa de que somos el yo observador, lo cual, por cierto, está demostrado por la física cuántica, por lo tanto, siendo yo el yo observador, a partir de aquí podemos empezar a crear. Entonces, al tú sostener un pensamiento, es decir, cuando el yo tiene un pensamiento, el tú lo refleja inmediatamente, a nivel físico, ¿cómo no? Entonces, ¿qué sucede? Todo esto es precisamente lo que da pie. Disculpadme. Os decía que todo esto es lo que da pie precisamente a la ley de la atracción, que como veis se está convirtiendo en un pilar central constitutivo de toda nuestra propia realidad. Entonces, esta ley es tan capital que tenemos sí o sí que estudiarla, tenemos que adaptarnos a ella, tenemos que ajustarnos a ella. Esta ley dice, según la definición que yo utilizo más como Dream Mentor, es lo que uno vibra, es decir, lo que uno piensa y siente internamente, mentalmente, si queréis, espiritualmente, esto es lo que se vuelve físicamente. Entonces, al ser un pilar tan central, tenemos que aprender a usarla. Y aquí ahora os lo voy a encajar con el hecho de ser feliz y con el hecho de las creencias, porque una creencia no deja de ser un pensamiento. Y os he dicho que pensar es la base de la ley de la atracción. Entonces, cuando una persona es feliz, piensa las cosas que quiere y por eso atrae las cosas que quiere. Así es como la clave de usar la ley de la atracción es el ser feliz. Es lo que te permite atraer hacia ti todo aquello que tú pretendes, todo aquello que tú quieres. Entonces, dejadme un momento. Aquí. Hay cosas que son importantes que me gusta hablaros, ¿no? Ok. Como os decía, aquí hay el funcionamiento, todo lo que es la teoría, el hecho de que vosotros pensáis y sentís, y por lo tanto eres feliz, y por lo tanto estáis creando vuestra propia realidad. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente, cuando os damos teoría de ley de la atracción, os quejáis. Es que no me das nada práctico. Pero lo que tenéis que empezar a comprender es que si lo que uno piensa, eso es lo que se vuelve físicamente, vuestra teoría personal acerca de cómo funciona la ley de la atracción, está influyendo, está afectando en el mismo funcionamiento de la propia
ley de la atracción. Fijaros qué bestia es este descubrimiento, precisamente. Lo que tú crees, es decir, lo que tú piensas, lo que tú crees, esto es lo que tú creas, porque ya hemos dicho que una creencia en el fondo no deja de ser un pensamiento. Y fijaros si esto es importante, fijaros si lo que vosotros pensáis, vuestras creencias son importantes, que hubo un experimento en física cuántica que me encanta para traer a colación, que es el gato de Schrödinger. Para quienes no hayáis conocido el gato de Schrödinger, hay dos versiones, en verdad, de dicho experimento. Schrödinger era un científico de física cuántica, y hay dos versiones, técnicamente, de dicho experimento. Como digo yo, hay la hardcore y la light. Aquí, por un tema de publicidad, digamos, os voy a contar la versión light. El experimento es muy sencillo y consiste en lo siguiente. En una caja se introduce un gato, y vivo, por supuesto, y hay un mecanismo aleatorio que puede activarse o no dependiendo del azar. Es decir, no sé cómo sería, tendríamos que probarlo. A lo mejor hay alguien ahí que pulsa el botón o no lo puede pulsar. El investigador, en cualquier caso, no puede saber si se activa o no se activa el dispositivo. Entonces, hay también un recipiente con leche en la versión light. Ya os imagináis por dónde puede ir la otra. Y este recipiente con leche, conforme el dispositivo se activa, a partir de un determinado momento, digamos, hace caer la leche y entonces al derramarla el gato no se la puede beber. De tal manera que, y precisamente por el hecho de que el dispositivo es aleatorio, puede ser, llegado a un determinado momento, que se haya activado y se haya derramado la leche y por lo tanto tendremos como resultado un gato hambriento, o bien todo lo contrario, es decir, que el mecanismo no se haya activado y que el gato se lo haya bebido, o incluso que se lo haya bebido la leche, que haya encontrado la forma de acceder a la leche antes incluso de que el mecanismo se haya activado. Entonces, ¿qué pasa? Se coloca el gato, se coloca el dispositivo, se coloca la leche y se espera un determinado tiempo. Y ahí, a partir de un determinado momento, no podemos saber si el mecanismo se ha activado o no. Y como no podemos saber si el mecanismo se ha activado o no, el gato puede haberse bebido la leche o no. En física cuántica creen, y esto es lo revolucionario del experimento, que ambas posibilidades coexisten en el mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo tienes la opción de que el gato está hambriento todavía o la opción de que el gato ya se ha bebido la leche. Y ambas coexisten a la vez en el mismo tiempo. Y no hay más forma de saber qué ha pasado más que abrir la caja y ver qué ha pasado. O sea, no hay forma de comprobarlo si no es así. Entonces, ¿qué sucedió? La idea es que dependiendo de lo que el científico, el investigador, esperaba obtener, si el investigador creía que el gato se habría podido beber la leche, entonces el gato salía alimentado. Si el científico, el investigador, esperaba que la leche se hubiese derramado, entonces el gato, cuando abría la caja, seguía hambriento. Con lo cual, fijaros lo importante que es este experimento científico, ¿no? Lo revolucionario, porque nos está confirmando que las expectativas, lo que se espera de un experimento, afecta al experimento mismo. Eso también se demostró con el famoso experimento de las rendijas, en las que, en función de si las partículas que pasaban a través de dos rendijas, cuando nadie las observaba se comportaban como ondas y por lo tanto dejaban una impronta en la pantalla contra la que chocaban, que describía el patrón propio de las ondas, o cuando alguien las estaba mirando, se comportaban como partículas, de tal manera que pasaban a través de las dos ranuras y hacían dos líneas totalmente verticales. Y esto es lo más curioso, precisamente, porque realmente estamos afectando
al mundo de nuestro alrededor con las creencias que tenemos. Entonces, si esto es tan importante, si vuestras creencias son importantísimas, esto nos lleva otra vez a preguntarnos qué es una creencia, porque tenemos realmente que encontrar la forma de manejar esto. Entonces, una creencia es un pensamiento que seguimos manteniendo, que seguimos sosteniendo. Lo seguimos manteniendo porque lo hemos aceptado como cierto, es decir, le hemos dado un valor de verdad, lo hemos aceptado como verdadero. Y ahora nos damos cuenta de que lo vamos repitiendo día sí día también, hasta el punto que lo damos por hecho. Y nos comportamos, pensamos y sentimos a partir de ahí. Luego nuestras creencias condicionan no solamente... O sea, primero condicionan nuestra forma de pensar, pero es que a partir de aquí se condiciona todo. Y no solamente mis palabras y mis actos y decisiones, sino también incluso, y aquí es donde entra todo el tema de la ley de la atracción, también incluso afecta a la creación del universo completo. Entonces, traigamos ahora la idea de la realidad física, ¿no? El mundo físico, el entorno físico, esto, la materia, y por lo tanto la idea de verdad. Pero haceros una pregunta, ¿puedo yo creer algo que es visible, es decir, está en el mundo físico, y que es cierto? Como por ejemplo, yo que sé, que ahora mismo hoy está haciendo sol. Claro, puedo creerlo, puedo creer que la Tierra es redonda, si es algo que nos han enseñado en fotos, lo hemos comprobado, puedo creer que la Tierra es redonda y se me cumple, es decir, es una creencia que se cumple muy sencillo porque la estoy viendo, vale, o es visible, vale. Hagamos ahora la siguiente combinación. ¿Puedo creer yo algo que también sea visible, que forme parte del mundo físico, pero que sea falso? Como por ejemplo, ¿la Tierra es plana? Fijaros lo importante de esta pregunta, porque en verdad la vemos plana, pero sabemos que es redonda. Luego, es falso que sea plana, sin embargo la vemos plana. ¿Y puedo creer que es plana? Totalmente. ¿Por qué? Porque se me cumple, lo estoy viendo, y sin embargo es una falsedad. Del mismo modo, surge ahora, como no, la siguiente pregunta, que es, ¿puedo yo entonces creer algo que no sea visible, algo que no esté en el mundo físico visiblemente, que yo no lo puedo ver y tocar, pero que también exista, es decir, que sea cierto? Es decir, ¿puedo creer algo que es invisible, pero que sí que es cierto? Por supuesto que sí, y también se nos cumple, que es el hecho de, por ejemplo, las frecuencias del ultrasonido, o las ondas de radio, por ejemplo, que están ahí, las usamos, pero tú no las ves atravesarte por todo el cuerpo. Luego, podemos creer cosas que son invisibles y que son ciertas. Y esto me lleva a un punto muy interesante. ¿Qué sucede con una emoción? Una emoción es algo que es totalmente invisible, que no la podemos ver y que sin embargo está ahí. La sentimos, la experimentamos, es totalmente cierta. Está en nuestro cuerpo, está en nuestro ADN, la tenemos en el momento en que la tenemos, nadie nos puede decir que eso no es real. Entonces, la sientes con todo tu ser. Y no es por nada, pero sin duda condiciona nuestros comportamientos. Con lo cual, puedo yo creer algo que es invisible y que es cierto. Y esto nos lleva a la cuarta y última pregunta, y para mí una de las más interesantes de todas las que se pueden formular, que es la siguiente. La gran posibilidad, la posibilidad más extrema, la posibilidad más extraordinaria. ¿Puedo yo creer algo que es invisible, que no está ahí, pero que es falso? Es decir, que no es. Y la respuesta es